Sonia Evarista López Álvarez como vocal de Comisión Nacional Electoral, así como la Comisión de Apoyo nombrado por el Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, el licenciado Roberto Cocas de la Comunidad Lingüística ERCHI, Miguel Gaspar Juan, presidente de la Comunidad Lingüística Chuj, su servidor Manuel Rachuleo Ambrosio, presidente de la Comunidad Lingüística Maya Quiché y secretario del Consejo Superior. A nombre de nuestras autoridades les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación a delegados municipales electorales de cara a las elecciones de autoridades 2024-2028 de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Y pues es un grandioso honor poder saludarles y pues manifestarles el agradecimiento completo por el reto que ustedes han asumido para ejercer, en este caso, ser delegados municipales electorales, que en una elección ustedes son las personas que van a transparentar, que van a dar fe de la legalidad de las elecciones que cada 4 años se llevan a la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, y que quienes participan en las elecciones son los miembros inscritos de comunidades lingüísticas. Así que todos estos temas paulatinamente la desarrollando en esta jornada de capacitación ante el 11 Aval. Esperamos que todas y todos gocen de bienestar en cada uno de sus territorios, y pues vamos a estar acá facilitando bajo este principio de facilitación del taller, y que todas y todos ustedes puedan realizar un trabajo de manera exitosa, y que todos podamos sentirnos satisfechos al final de haber contribuido con la elección de autoridades de una institución que es tan importante para el pueblo maya, la rectora de nuestros idiomas, la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Así que bajo esta primera introducción, pues vamos a utilizar los siguientes minutos para poder compartir con ustedes, y que la Academia de las Lenguas Mayas pues ya en múltiples ocasiones ha celebrado elecciones en las comunidades lingüísticas, y que pues esperamos que ustedes puedan obtener los conocimientos, así como despejar seguramente las dudas, las preguntas que cada uno tiene. Pues este es un proceso similar, ¿verdad?, al que se hace cada 4 años también las elecciones populares en Guatemala, cuando se elige a presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, que son en Guatemala las autoridades civiles. Entonces vamos a empezar pues en la primera diapositiva. Ustedes pueden ver que hay un título, autoridades 2024-2028 de la Academia Maya de Guatemala. Las autoridades que se van a elegir pues van a estar cada 4 años, ¿verdad? Y pues es preciso conocer los pormenores de esta elección. En primer lugar, como toda elección, pues tenemos autoridades. Y las autoridades son 3. En este caso, la Comisión Nacional Electoral, que es el órgano superior, la Comisión Comunal Electoral, que es el órgano electoral de cada comunidad lingüística, es decir, que hay 22 comisiones comunales electorales, es decir, la comunidad quiché tiene su comisión comunal, la comunidad MAM, la comunidad Mopán, la comunidad Tutujil, Achí, Acateca, Tectiteca, Epchi. Todas las comunidades tienen una comisión comunal electoral. Igual se conforma por 3 personas, un presidente, una secretaria o secretario y un vocal o vocal. Entonces, tenemos como órgano electoral comunal a la comisión comunal, y luego están ustedes,
Ustedes tienen el cargo de delegados municipales electorales, es decir, son los que se encargan de la elección por cada municipio, ¿verdad? Porque hay comunidades lingüísticas que tienen varios municipios. Por ejemplo, la comunidad lingüística MAM, pues seguramente tendrá 20 municipios. La comunidad lingüística Cachiquel igual tiene un número importante. Mira, yo para la elección de diputados, de gobernadores. La comunidad lingüística Quiché, pues tiene varios municipios, entonces para cada municipio existe Presidente, una delegación si me permite, municipal. Si me permite, hay varios integrantes de la comisión de esta comunidad que quieren entrar y ya no pueden entrar. No sé si el MIT es para 100 o es para más. La pregunta nada más, presidente. Sí, fíjese que, gracias, presidente Esteban, muy buenas tardes. Presidente Esteban de la Comunidad Lingüística Pocomchi. Pues sí, es solo para un determinado número y tengo entendido que es para 100 y por eso es que se dividió esta tarea de capacitar en 2 días. Es decir, aquellas hermanas y hermanos que no pudiesen entrar el día de hoy, pues pueden hacerlo el día de mañana, ¿verdad? Que igual para las 16 horas está contemplada esta capacitación. Entonces, aquí está el equipo de apoyo para que puedan igual tomar nota, ¿verdad? De esta situación. Y lastimosamente, pues creo que la plataforma nos permite, ahorita somos 101 personas las que estamos conectadas. Entonces, esperaríamos la comprensión de las hermanas y hermanos y que pudiesen integrarse el día de mañana. Gracias, presidente. Bueno, entonces comentábamos de que tenemos en este caso las autoridades electorales, ¿verdad? Y pues tenemos las delegaciones municipales electorales que son ustedes. En algunas comunidades solo hay una delegación municipal porque las comunidades pues abarcan un solo municipio en donde existen varias delegaciones, varios que ejercen presidencia, ejercen secretaría o vocalía. En este caso, la Comisión Comunal Electoral, que es el órgano con el cual ustedes van a coordinar, van a tener una estrecha coordinación con la Comisión Comunal Electoral. Es muy importante destacar que la Comisión Comunal Electoral es la autoridad electoral máxima, ¿verdad? Entonces, entre las facultades de la Comisión Comunal Electoral está dirigir el proceso eleccionario, es decir que este día, que va a ser el 10 de noviembre a las 8 de la mañana, cuando son las elecciones, la Comisión Comunal Electoral se constituye como la autoridad máxima en cada comunidad y pues la coordinación con ustedes que son los delegados es muy importante. En este caso, la Comisión Comunal puede resolver impugnaciones. Nuestra norma indica que cuando hay alguna impugnación, es decir, sobre los requisitos que se requieren para poder participar, si lo presentan ante ustedes de manera verbal, porque así lo dice la ley, ante ustedes como delegados municipales se presentan impugnaciones verbales que ustedes tienen la facultad de resolver. En caso de que no se resolviera, entonces ya se acude a la Comisión Comunal Electoral para poder respaldar, en este caso, la decisión que se pudiera tomar. Conocer y resolver cualquier anomalía que se presente en el proceso electoral. Recordemos que nosotros nos basamos en los principios del diálogo, de la buena fe, por lo tanto, cualquier situación que se suscite, es muy importante dialogar. En caso de que haya asuntos que ya nos Comisión Comunal Electoral, por ejemplo, si alguien quiere presentar un recurso de nulidad, es decir, que se anulen las elecciones,
ya no es competencia de la Comisión Comunal, sino que la eleva ante, en este caso, la Comisión Nacional Electoral. La Comisión Comunal Electoral también designa y acredita la delegación municipal, es decir, ustedes tienen una acreditación de la Comisión Comunal Electoral, ¿verdad? Informar debidamente a la brevedad del tiempo posible a la Comisión Nacional Electoral de los resultados del proceso de elección y acreditar a los miembros electos de las juntas directivas de comunidades lingüísticas. Ahora ustedes son la delegación municipal electoral. Está constituido por un presidente, un secretario y un vocal o mujer vocal. Ustedes tienen a cargo la organización, ejecución y control del proceso de elección de representantes municipales de los municipios que conforman la comunidad lingüística. Facultades: dirigir el proceso de elección de representantes municipales. Es decir que la elección del día 10 de noviembre se divide en dos fases. La primera fase es donde ustedes dirigen, ¿verdad? Que es la fase de elección de representantes municipales. Es decir que todas las personas que lleguen a emitir, en este caso, su voto, los miembros inscritos de comunidad, no eligen directamente a los miembros de juntas directivas, sino que en primer lugar eligen a sus representantes cuando están por municipios y eligen a sus representantes por aldea. Cuando hablo por aldea es porque si es un solo municipio, entonces los espacios se dividen entre aldeas, y cuando es una comunidad grande que tiene varios municipios, los espacios de representación municipal se dividen por municipios, valga la redundancia. Es decir que el espíritu de la ley que tiene la Academia de las Lenguas Mayas es otorgar cuotas, llamándolo así, a cada aldea de un municipio o a cada municipio de una comunidad lingüística. Conocer y resolver inmediatamente cualquier impugnación e irregularidad. Es decir, ustedes pueden resolver cualquier impugnación relacionada a los requisitos de forma verbal. Acreditar a los representantes municipales electos. Informar por escrito de forma inmediata a la Comisión Comunal Electoral. Recuerden que como respaldo de ustedes está la Comisión Comunal Electoral. Cuando se haga la elección de representantes, cualquier situación que se dé, ustedes reciben el apoyo directo de la Comisión Comunal y la Comisión Comunal recibe el apoyo directo de la Comisión Nacional para resolver cualquier situación. Ustedes van a manejar básicamente dos documentos que ya hay un machote, ya solo de llenar los documentos, que es el acta de elección y acreditación de representantes municipales. Eso es lo que vamos a ver más al ratito. Y la certificación de acta de elección y acreditación de representantes municipales, es decir, la tarea de la delegación municipal electoral que son ustedes es dirigir en cada municipio la elección de representantes municipales. Y pues destacar que se tiene que hacer bajo los principios de armonía, de buena fe, puesto que uno de los criterios para el voto en las comunidades es que el voto se emite a viva voz y a mano levantada. No hay voto secreto en este sentido. Las fases de la elección del día 10 de noviembre del 2024, la primera fase es la elección de representantes municipales y ahí ustedes tienen el control, la dirección de esta elección de representantes municipales. Es dirigida por la delegación municipal electoral que son ustedes. Los electores son los miembros activos por municipio, en caso de comunidades A y B, y los miembros inscritos activos por aldeas y caseríos de comunidades C y D. En este caso, ustedes van a manejar un listado de electores, es decir, que ustedes van a tener ahí lo que llamamos comúnmente un padrón electoral, es decir, un listado donde aparecen las personas que previamente han sido
revisados, ¿verdad? De que sí cumplen con los criterios de poder participar en esta elección, eligiendo a representantes municipales, ¿verdad? Entonces hay criterios establecidos. Por ejemplo, la persona que va a participar, el que va a aparecer en el listado, tuvo que haber ya cumplido 1 año de ser miembro inscrito de la comunidad lingüística, como un primer requisito, ¿verdad? Si no aparece en el padrón electoral o en el listado de electores, ese ya no ha cumplido y pues la persona, pues posible llegar a la elección, sin embargo, se le tendrá que hacer saber cuál es el motivo de por qué no aparece. Seguramente, y el único motivo va a ser que no haya cumplido con 1 año de estar inscrito en la institución como miembro inscrito, ¿verdad? Y que apareciera en las hojas aprobadas por la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Es decir, la Contraloría aprobó libros en hojas sueltas para la inscripción de miembros. Si no aparece es porque es un miembro que no cumple con ese requisito, ¿verdad? Alguien podría decir, es que yo me inscribí hace 20 años. Sí, podría haberse inscrito hace 20 años o 10 años, sin embargo, si no actualizó sus datos, sigue siendo miembro inscrito de la comunidad. Sin embargo, no es un miembro inscrito activo porque no actualizó sus datos, entonces no sabíamos nada si la persona quería seguir siendo miembro inscrito o no de nuestra entidad. En esta primera fase se eligen a representantes del municipio o representantes de aldeas o caseríos, según sea el caso. La segunda fase es la elección de miembros de juntas directivas. Ustedes, cuando ya terminen su trabajo de dirigir la elección de representantes municipales, entonces ya dejan en manos de la Comisión Comunal Electoral, que la Comisión Comunal Electoral se encarga de trabajar en segunda fase, ya solo con los representantes municipales que fueron electos en las elecciones, valga la redundancia, que ustedes recién dirigieron. En la elección de miembros de Junta Directiva de Comunidades Lingüísticas, la Comisión Comunal Electoral, y los electores son los representantes municipales recién electos y eligen a la Junta Directiva de Comunidad Lingüística. En esta fase segunda, pues ustedes ya habrán concluido con su trabajo, que el trabajo de ustedes empieza a primera hora y pues la segunda ya es de la Comisión Comunal Electoral. Entonces, el desarrollo de la primera fase, elección de representantes municipales. En la primera fase es donde entra la mayoría de electores presentes a participar. Ya en la segunda fase ya solo son los representantes municipales. Entonces vamos a explicar ahora cómo se debe trabajar esa primera fase, ¿verdad? Ustedes van a recibir o van a tener en mano, ¿verdad?, una carpeta que va a tener el listado oficial de electores aprobado por la Comisión Nacional Electoral, donde aparecerán las personas que llenan requisito para poder participar. La delegación municipal electoral, es decir, ustedes verificarán con el documento personal DPI del elector. Es decir, llega cualquier persona, dice, yo pertenezco a este municipio o a esta comunidad y por favor, aquí está mi DPI. Entonces le dicen, ustedes pase adelante, vamos a verificar, usted está al sí, muy bien, bienvenido. Entonces, la persona que cumple el requisito aparecerá en el listado oficial de electores. El elector debidamente verificado procederá a firmar en la casilla que le corresponde. Es decir, se le solicita que firme participación en esta elección. También para que comprendamos las comunidades lingüísticas que conformamos la Academia de las Lenguas Mayas, tenemos diferentes características, ya sea en tamaño de territorio, en número de hablantes, en número de municipios, y por eso es que a veces seguramente ustedes van a ver un poco complejo
de que no se procede de la misma forma en todas las comunidades lingüísticas, porque es lo que busca nuestra norma, que está vigente desde el 2008, que es el reglamento de elecciones, no ha sufrido, digamos, mayores cambios. Pues lo que busca es una democracia y que cada aldea o que cada municipio tenga representación en las juntas que se vayan a conformar. Entonces, el listado de electores, que eso es muy importante, ¿verdad? El listado de electores pues va a llevar el nombre de la comunidad lingüística. En este caso tenemos un ejemplo, solo es para ilustrarlo. Comunidad lingüística Zacapulteca. Fecha de elección 10 de noviembre del 2024. Presidente, disculpe la interrupción. Yo veo que no se está cambiando las diapositivas. No sé si así están. Gracias. Voy a verificar ahorita. Sí, tiene razón. Vamos a ver. Gracias. Gracias por la observación. Sí. Bueno, entonces tenemos acá en pantalla un ejemplo de cómo va a estar el listado de electores, que es lo que se ha buscado siempre en el trabajo que se hace acá de apoyo a las elecciones, es que sea bastante legible para todos, ¿verdad? Y que la sencillez, pues, que vaya de forma sencilla y de forma esencial, solo los datos esenciales. Entonces, va a llevar el nombre y apellidos completos del elector, su número de identificación y el número de elector. Ese número de elector, pues, le fue dado cuando se inscribió o cuando se actualizó en la comunidad lingüística correspondiente. Y aparece una casilla en donde va a firmar la persona que, pues, participe ese día. Esta hoja, pues, va a llevar un sello y va a llevar una firma, en este caso de la Comisión Nacional Electoral. Les decía que la verificación es muy importante, entonces ustedes tienen que verificar con el DPI correspondiente. Y pues en esta primera fase tenemos eso. Luego se va a proceder de la siguiente forma. Hay comunidades que están categorizadas con la letra D, es decir, son comunidades que están ubicadas en un solo municipio. Estamos hablando de las comunidades Chalchiteca, Aguacateca, Zacapulteca y Uspanteca. Estas son comunidades de un municipio o que comparten un municipio con otras comunidades lingüísticas. Por ejemplo, en Chalchitán o en Aguacatán se habla Chalchiteca, Aguacateca y Quiché. En Zacapulteca, pues Zacapula se habla Quiché y Zacapulteca. Y en Uspanteca se habla, o en Uspantán se habla Uspanteca, Quiché y Erchi, ¿verdad? Entonces, estas comunidades que son categoría D elegirán a 20 representantes municipales y la ley dice que los deben distribuir entre el número de aldeas y caseríos presentes. Es decir, si la comunidad lingüística chalchiteca llegan 5 aldeas o zonas, o dependerá cómo es que se distribuyen en la comunidad. Por ejemplo, si a mí me preguntaran de mi municipio, pues nosotros a nivel de municipio nos distribuimos en aldea. Y si solo fuera el casco urbano se divide en barrios. Entonces aquí es muy importante que las comunidades pues tomemos conciencia de que el espíritu de nuestra legislación o nuestra norma es otorgar un espacio para cada uno de los presentes.
Entonces, es muy importante que estas comunidades estén un mínimo de 20 electores para realizarse la elección. Es decir, 20 electores para que esa comunidad lingüística pueda pues elegir a sus representantes municipales, que van a ser 20 representantes municipales. Estos 20 representantes municipales van a pasar a elegir en una segunda fase a la junta directiva, que hemos revisado de acuerdo a la experiencia es que como son 20 representantes municipales, es muy preciso que se haga la elección, la forma más. Vamos a presentar una diapositiva para que ustedes puedan visualizar que la forma más pertinente de realizar las elecciones en las comunidades pequeñas. Aquí tienen en pantalla el formulario, ¿verdad? Es que nuestra norma indica que los cargos se tienen que hacer, la adjudicación de los cargos o la elección en cada cargo se tiene que hacer de manera individual, es decir, tanto para junta directiva y tanto para representantes municipales, pues no se puede decir, bueno, aquí ya están los 20 y se va a elegir, sino que el espíritu de nuestra norma es que se hagan de esta forma. Ustedes van a llenar este formulario, ¿verdad? Que es el formulario de proponente, propuesta, avalista y aceptación. Elección de representantes municipales, domingo 10 de noviembre del 2024, para uso de comunidades categoría D de un municipio. Comunidad lingüística, ustedes anotan acá el nombre de la comunidad, digamos que fuese comunidad lingüística Puspanteca, ¿verdad? Ustedes anotan Puspanteca. Luego, representantes municipales del municipio de, y como Uspantán solo un municipio, entonces se va a anotar acá Uspantán, ¿verdad? Bueno, entonces se va a elegir al primer representante. Son 20 representantes, ¿verdad? Pues igual acá es muy importante recordar que las comunidades lingüísticas, basándonos en nuestra propia organización, ¿verdad? Nuestra propia organización comunitaria, pues a veces utilizamos otros métodos. Sin embargo, hay una norma en las elecciones de que sería muy preciso que se fuera trabajando pues de manera unitaria, individual. Entonces se les dice a las personas, bueno, buenos días, después de darlas, en este caso, los requisitos de elección, eso es muy importante, se les va a pedir a ustedes que por favor hagan ver a las personas, ¿verdad?, que puedan, en este caso, que estén presentes, ¿verdad? Siempre es importante recordar las reglas, siempre es muy importante recordar las reglas y en este caso sí se les va a pedir encarecidamente que pudieran, en este caso, presentar, ¿verdad?, cuáles son los requisitos que las personas deberían observar, ¿verdad?, porque estos son requisitos de la ley, ¿verdad? Entonces, acá tenemos requisitos para participar en el evento electoral, ¿verdad? Esos son como requisitos universales. Mayor de 18 años. Por supuesto que eso ustedes ya no lo van a porque ya hay un padrón electoral y se supone que todas las personas que están ahí es porque han cumplido con los requisitos de la academia para estar como miembros inscritos. Entonces, lógicamente son mayores de 18 años todos, ¿verdad? Son guatemaltecos de origen, por eso son mayas nativos y mayas activos. Aquí en el inciso C, inscrito formalmente como maya nativo y activo. Para comentarles que el Consejo Superior
ha tomado la decisión de que en este proceso electoral, para impulsar y promover la participación de todas y todos sin discriminación alguna, ha considerado que son activos aquellos miembros de comunidades lingüísticas que se acercaron a la comunidad antes de la convocatoria de elecciones a actualizar sus datos. Entonces, todo aquel que aparezca actualizado y que está en el padrón, pues es miembro activo, ¿verdad? Y tiene en el derecho de poder participar. Debe ser de reconocida honorabilidad en su respectiva comunidad lingüística y aparecer en el registro de miembros inscritos de la comunidad lingüística. Es muy importante recordar a los representantes municipales que puedan ser propuestos o electos, ¿verdad?, que los requisitos que se contemplan son los siguientes. No tienen que ser dirigentes de comités ejecutivos de los partidos políticos, ni ministros de cultos religiosos. Eso está establecido en la ley de la Academia de las Lenguas Mayas del Congreso de la República. Es una ley vigente. ¿Por qué no puede participar ser electo como representante municipal? Porque si en caso resultara un cargo de la junta directiva, no podrá tomar posesión por esta prohibición que hace nuestra norma. El inciso B, tener preferentemente grado académico universitario, ¿verdad? Eso es muy importante destacar a las personas que si es preferente, digamos, elegir a una persona que pudiese tener algún grado académico universitario, pero ustedes saben bien que pues no es una obligación porque utiliza la palabra preferentemente, ¿verdad? Inciso C, eso también lo establece la ley de la Academia, impulsado por el Congreso de la República. Inciso C, hablar y escribir el idioma de la comunidad lingüística respectiva. Entonces, eso también ya no es una competencia de ustedes, sino que las propias comunidades lingüísticas son las que velan por esto, y si la persona aparece en el padrón electoral es porque habla y escribe su idioma, ¿verdad?, de manera tácita. Entonces, es muy importante recordarlo. Inciso D, no tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad con otro candidato o representante municipal. Es decir, 2 hermanos, 2 primos, 2 sobrinas, papá, hijo, mamá, hija, no pueden no pueden tener al mismo tiempo el cargo de representante municipal, ¿verdad? Lo que asegura nuestra norma es que, pues, digamos, no haya en este caso, monopolio, ¿verdad?, de algún tipo familiar o algún tipo ahí de identidad, ¿verdad? Ni ser esposos o convivir, es decir, 2 esposos no pueden ocupar estos cargos de representantes municipales, ¿verdad? Eso es muy importante darlo a conocer a los electores, aunque los electores, digamos que es muy importante, ellos saben, como son miembros inscritos de la academia, sin embargo, es preciso informarles. Los requisitos para ser electo como miembro de la junta directiva, de esto ya se encarga la Comisión Comunal Electoral. Sin embargo, pues es lo mismo, es ser mayor de edad y que pues cumpla con los requisitos anteriores. Entonces, son deberes de los miembros inscritos, ¿verdad?, emitir el voto, para precisarles que el voto se emite, en este caso a viva voz y a mano levantada, públicamente. Tienen derecho de elegir y ser electos a los cargos directivos, ¿verdad? Primero representantes municipales, después a cargos directivos. Los miembros inscritos electos como representantes municipales y miembros de las comunidades de las juntas directivas deberán ser acreditados, es decir, los que resulten electos tanto como
como estos son públicas, por lo tanto, pues en las de la transparencia seguramente pues van a haber muchos medios de comunicación pues, transmitiendo lo que pueda acontecer, y eso es muy bueno porque eso nos beneficia a todas y todos el hecho de comunicarlo. Entonces vamos a regresar al material, a este material audiovisual. Les comentaba que el formulario de elección pues tiene acá pues los datos que cada uno de ustedes seguramente va a ir llenando. Estábamos con el ejemplo de Comunidad Lingüística Uspanteca, representante municipal del municipio de Uspantán, representante municipal 1, aldea, caserío, zona que representa. Ustedes ponen ahí si es en aldea, digamos, solo por poner un nombre, Aldea del Triunfo, Uspantán, ¿verdad? Proponente, ¿quién es la persona que propone? Este proponente no es el candidato, es el que propone. Digamos que don Juan Pérez, ¿verdad? Y propuesta o propuesto, ese es el candidato. Don Juan Pérez propone a doña Juana Pérez, ¿verdad? Y avala. Por eso es muy importante explicarles a ustedes como delegados municipales que en la academia, en la elección, uno no puede autonombrarse, ¿verdad? Está prohibido por la norma, ¿verdad? Tiene que haber un proponente, además de quien propone y a quien propone, tiene que haber otra persona que avale. Dice, yo avalo ese candidato. Entonces, avala don Jorge Pérez. Solo estoy colocando nombres, ¿verdad? Ustedes tienen que anotar los nombres de quienes proponen, a quienes avalan, y luego se le pregunta a don Juan Pérez, a doña Juana Pérez, que es la propuesta o candidata, se le pregunta si acepta ser candidata. Porque la pueden proponer, la pueden avalar, pero si no acepta, entonces no hay candidatura. Entonces, doña Juana pues dice sí, acepto. Entonces, para este cargo de representante municipal 1, pues se pregunta si hay otro candidato, ¿verdad? Si no hay otro candidato, entonces se entiende que hay consenso, o también lo que conocemos como unanimidad. O sea, una decisión unánime, una decisión por consenso, porque ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más candidatos. Nuestra norma enfoca mucho el tema del consenso. Sin embargo, el consenso no se puede hacer. Miren, ustedes platíquense ahí y a ver si llegan a un acuerdo y luego se regresan. No es así el consenso. El consenso es que sí necesariamente tiene que haber un proponente a quien se propone y alguien que avala. Y si la persona acepta, son 3 condiciones. Y pues ya no hay, solamente está esa y todos están. Entonces ahí está el consenso o la unanimidad. Si ese cargo se eligió por consenso, entonces anotamos aquí con una X, y si se fue a votación porque existió otro candidato, entonces anotamos ahí doña Juana Pérez cuántos votos obtuvo. ¿Cuántos votos obtuvo? Si hay otros candidatos. Y es muy importante indicar esta fórmula. Vamos a presentar a continuación esta fórmula.
cuando no existe un consenso, o sea que hay más de un candidato para un cargo, eso es lo que significa cuando no hay consenso, ¿verdad? Porque hay más de un candidato para un solo cargo. O sea que hay 3 candidatos y hay un solo cargo. No se puede, entonces no hay consenso. Es muy importante recordar que en este sentido, lo que se hace es, aquí está esto, miren, yo propongo a elección, el procedimiento, ¿verdad? Yo avalo la propuesta, yo acepto ser candidato. Se tiene que cumplir eso. Y cuando hay más, y eso ustedes lo van a anotar, ¿verdad? En el formulario, ustedes van anotando los datos y también es preciso anotarlo en una pizarra, como lo pueden ver en pantalla. Elección de representantes municipales, persona propuesta, persona que propone, persona que avala. Entonces, es muy interesante saber que si hay un consenso, pues se facilita el trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar con las comunidades categoría C. Las categorías C, según nuestra norma, indica que son aquellas comunidades que tienen 2 municipios, de 1 a 2 municipios. Si es un solo, en este caso, municipio, pues los representantes vienen de aldeas y caseríos o zonas urbanas, todo. Y si hay 2 municipios, es muy preciso informar que si hay 2 municipios y hay que elegir a 20 representantes, cada municipio deberá elegir a 10 representantes. Por ejemplo, tenemos el caso de la Itzá, que hemos revisado nuestro padrón, pues tiene San José Petén, Zipacapense, Zipacapa, Tectiteca, Tectitán, Mopán, San Luis Petén. Entonces estas comunidades pues tendrán que dividir a sus representantes por zonas, por en este caso urbano, rural, por barrios, por cantones. Es muy necesario hacerlo, ¿verdad? Porque así lo demanda nuestra ley. Entonces, eso para evitar, digamos, algún tipo de situación de impugnación que pudiera venir después. Digamos que existiera un buen grupo de electores, de miembros inscritos en cierta comunidad y no se les dio su representación, pues podrían alegar que hubo monopolio. Las comunidades, que son varias, Acatecas, son 10 comunidades de categoría B. Estas comunidades son más de un municipio, tienen 2 a 3 a 4 a 5, 6 municipios. Entonces, en este caso, ustedes que son delegados municipales tienen que atender un solo municipio, porque ya no pueden atender municipios, ¿verdad? Varios municipios. Porque entonces se alarga el proceso electoral. Por eso se suplica a las comunidades Zacateca si pudieran nombrar a la delegación municipal 3 personas externas de la institución, una de San Miguel Acatán y la otra de San Rafael La Independencia. De Nentón, en caso de que el municipio participara, ¿verdad? Serían 3 delegaciones municipales y cada delegación municipal trabaja